Buenas noches a todos y bienvenidos a Go Hollywood. Hoy cumpliendo la tercera entrega de Camino al Oscar, Oscar Post Show, donde evaluaremos lo que fue la noche más especial del mundo del cine. Culminada así la 95ª entrega de los premios Óscares, me atrevería a definirlo como la transmisión y la realización del evento más comedida que he presenciado en mi vida como espectador de los premios de la Academia. ¿Por qué lo digo? Pues bien, ven arrastrando el trauma del año pasado por el escándalo protagonizado por Will Smith y Chris Rock después de aquella nefasta pelea en el escenario. Y entonces me imagino que la producción decidió tomar cartas en el asunto y tratar de apegarse lo más posible al libreto que siempre se elabora de este tipo de eventos y a los cuales les hacen llegar a los actores invitados para presentar nominaciones para que se apeguen lo máximo posible. Sin embargo, antes había como que cierto margen para que ellos al libitum bromearan o hicieran algún tipo de comentario al respecto. Esta vez lo sentí bastante parco y tratando de mantenerlos centrados en lo que era las nominaciones, los nominados y los ganadores sin mayor tipo de comentarios. Los comentarios se los dejaron a Jimmy Kimmel, que hizo una presentación bastante digna y que me hizo recordar a las que hacía en sus buenos tiempos Bob, en donde con comentarios sarcásticos, sin llegar a ofensas muy graves, trataba de hacer lo más amena posible esa velada. Hablo de comedido no solamente en ese orden, sino también en el orden del contexto escenográfico y de la ambientación de ese escenario. Puesto que no vimos mayor derroche de glamour, se apoyaron bastantes en pantallas LED de alta definición, que fue con lo que estilo Art Deco adornaron ese escenario y le dieron carácter a cada una de las presentaciones que en él se llevaron a efecto, no solamente en la presentación de las categorías, sino también en los musicales pertinentes correspondientes a los temas de cada película nominada. Fue una entrega en donde se gastó lo estrictamente necesario a nivel de construcción de escenografía y que solamente abarcó una que otra tarima y algún que otro elemento corpóreo, más allá de lo que era cierta parte de la embocadura del escenario del Teatro Dolby. Y pudimos tener un show bastante apegado al modo tradicional. No olvidemos que el Oscar es un premio de larguísima data, en la que ha ido progresivamente con el paso del tiempo desarrollando su propia metodología de protocolo y etiqueta. No es un premio que acepte de buenas aquellos inventos que han tratado de hacer anteriores productores, como agregar un DJ en vivo y ese tipo de elementos que más se apega a entregas de premios como de MTV o Nickelodeon. Pero el Oscar no, el Oscar tiene una tradición un poco más sobria, más seria, de la calidad de su antigüedad misma. Entonces, como público, yo en lo personal agradezco volver a ese patrón original. Sí pediría que en futuras ediciones se le inyecte un poquito más de capital al show para tratar de volverlo más espectacular, más glamoroso, más a la altura de ese sentido fashion de Hollywood, y que a la hora de la verdad nosotros como espectadores agradecemos ver un buen musical en pantalla con un buen vestuario, una estupenda o impresionante escenografía. Pero en líneas generales se puede decir que lo que hicieron estuvo a la altura, comedido, respetuoso y lo suficientemente efectista como para que luciera bien en pantalla. Y ahora sí, amigos, llegó el momento crudo de la verdad. ¿Por qué lo digo de este modo? Porque me toca cotejar lo que serían mis predicciones con respecto a los resultados oficiales de la Academia en cuanto a las premiaciones. Veamos en pantalla la tabla oficial de las mismas. Ahora bien, comparémoslo con las predicciones que ya yo había hecho en el anterior programa. Vemos cómo ahora se tornan en rojo los que fueron mis desaciertos. Y eso me entrega un balance total de 14 aciertos contra 9 desaciertos. Como pueden ver,
no me fue tan mal para ser mi primera vez haciendo pública mis opiniones y futuras predicciones de lo que yo pensé podía ser la tabla final de premiaciones de los Óscares. Pero apreciemos qué cantidad de estatuillas se llevaron las películas con la mayor posición en cuanto a nominaciones. Podemos apreciar en pantalla cómo Todo a la Bestia en todas partes está a la cabeza con 7 premios de la Academia. Le sigue Sin Novedad en el Frente con 4 premios. Posteriormente The Whale en tercer lugar con 2 premios. Y Top Gun Maverick, una estatuilla. Ellas Hablan, una estatuilla. Avatar, El Sentido del Agua, una estatuilla. Y Black Panther Wakanda Forever con una estatuilla. Como podemos apreciar, Toda la Bestia en todas partes arrasó con los premios de la Academia. Pero veamos detenidamente cada uno de los renglones y comentemos al respecto. En primer lugar, hablemos de largometraje animado. Aquí, el afamado director y reconocido Guillermo del Toro se llevó la estatuilla dorada. Era de esperarse porque este hombre de una gran calidad de trabajo cinematográfico se ha creado una posición muy firme y sólida dentro de la industria del cine. A su vez, él cuenta con una ventaja muy particular. Hollywood siempre ha tenido la espinita de que el cine europeo le considera cine comercial y no arte. A su vez, en respuesta, Hollywood ha querido promulgar a través de sus directores la capacidad de poder hacer el llamado cine de arte. Los nativos no han contado con mucha suerte al respecto porque tienen muy arraigado dentro de su manera de dirigir el modo americano. Pero en el caso de Guillermo, de ascendencia latina, él se apegó con mayor facilidad a ese sentido europeo a través del laberinto, del fauno. Y si se fijan bien, la estética del laberinto se replica en Pinocho. Cuando vemos a Pepe Grillo o vemos el hada que parece un petroglifo o algo, o alguna figura mitológica, mitad ser humano, mitad animal, nos damos cuenta que tiene unas formas y estilos artísticos muy parecidos a los del laberinto del fauno y en particularmente a la figura del fauno. Entonces él ha sabido crear ese universo y a través de él ir replicando una trademark o estilo personal de hacer películas y que a su vez ese estilo de hacer películas obedece en inmensa manera al patrón que en Europa se podría calificar como cine de arte o cine de autor. Por otro lado, si vamos hacia actor y actriz de reparto, en el caso de actor de reparto, nadie podía quitarle esse Oscar a Ke Huy Quan, a pesar de que habían actuaciones muy brillantes nominadas a la par de él. Me parece que su aporte al personaje fue una proyección de sentimiento genuino y auténtico que de verdad lo transformó en ese personaje. Por otro lado, a nivel de actriz de reparto, Jamie Lee Curtis hizo como que honor a su tradición actoral. Ella proviene de padres como Janet Leigh, Tony Curtis, figuras emblemáticas y de la era dorada del cine, y venía con esa carga personal de ella también dejar su propio legado más allá de ser la hija de estas grandes estrellas, y lo logró obteniendo el Oscar y montándose en ese escenario después de un larguísimo trayecto y de una buena cantidad de películas en su haber. A nivel de documental, aquí de verdad cometí mi primera falla. Vamos a decir que yo había apostado porque la Academia iba a hacerse un poco más sensiblera y se iba a pegar a aquella película llamada A House Made of Splinters, que me pareció terriblemente hermosa, terriblemente aleccionadora, terriblemente alertadora por la condición de estos niños que pasan a esos lugares de cuidado por cuestiones legales y que no pueden estar bajo la atención de sus padres. Es un asunto que no solamente obedece al lugar donde se hizo este documental, sino que se replica en cualquier cantidad de lugares alrededor del mundo. Y si obtenía el Oscar,
Eso iba a hacer que inmediatamente las miradas se voltearan a atender este tipo de problemáticas, a inyectarles el capital que hace falta y ponerle la atención merecida. ¿Por qué? Porque se trata de niños, es el futuro. Y es bueno atajar este tipo de problemas y mejorar este tipo de condiciones de los niños sometidos a un estadio tan difícil como es estar alejados de su hogar. Pero la academia decidió inclinarse más hacia el lado político, ya por anteriores experiencias, sobre todo en este ramo de los documentales. El Oscar se había inclinado hacia esas luchas políticas y sobre todo si tienen que ver con la Unión Soviética. Entonces, Navalny, de verdad, al elegirse con el Oscar, simplemente perpetuó esa vieja tradición de apoyar este tipo de documentales. Ojo, tengo que aclarar, un documental muy bien hecho, algo más bien parecido a una crónica. Me pareció sumamente impactante el ver la familia de este dirigente o opositor allí presente en el escenario al momento de obtener el premio, y es una realidad que está latente y que me imagino la academia quiso hacerse eco y hacer que no se olvide y que es un caso latente que está allí. En cuanto a cortometraje de acción real, la ganadora fue An Irish Goodbye, aunque yo había escogido Le Pupille. Sí puedo decir a mi favor que me había inclinado hacia la parte humorística para que se llevara este cortometraje y consideré An Irish Goodbye como una segunda opción, pero fue la película que obtuvo el galardón, muy merecida por cierto, un tipo de humor bastante oscuro y bastante emotivo, y quizás eso también le ayudó a impulsar su ascenso hacia la premiación. Continuemos con la mejor fotografía. Este fue uno de mis aciertos, Sin novedad en el frente. Es una película con una fotografía realmente excepcional. Valió la pena que obtuviera ese premio. Parece haber sido calculada milimétricamente, cuadro a cuadro. Los alemanes en realidad hicieron una labor extraordinaria tomando esta historia y readaptándola. No se inspiraron para nada en la producción de los años 30 hollywoodense, simplemente se apoyaron en el mismo libro, pero crearon algo totalmente a su manera y modo, pero artísticamente muy bien logrado, a pesar de toda la crudeza que posee per se la película. Por otro lado, maquillaje. En maquillaje The Whale, nadie le iba a quitar ese galardón. Fue otro de mis aciertos porque me apoyé en el hecho de que Hollywood siempre ha amado las caracterizaciones. Desde la época de Lon Chaney y El jorobado de Nuestra Señora de París, pasando por El hombre elefante, todo lo que implique una caracterización profunda y bien realizada que refuerce el histrionismo en un actor, la academia siempre le fascinará y siempre apoyará este tipo de trabajos tan esmerados y tan detallados como fue toda esa caracterización de la obesidad mórbida de Brendan Fraser para esta película. En cuanto al vestuario, igualmente acá yo había apostado por Elvis, sin embargo la ganadora fue Black Panther, Wakanda Forever, que es un film de verdad súper excepcional. El nivel de factura y de detalle de su vestuario es bastante brillante. Se llevó el premio de la academia y un aplauso para ellos, pues, muy bien merecido. Mejor diseño de producción, Sin novedad en el frente, vuelve a arrasar con este galardón. Me pareció, a mi juicio, que lo merecía Elvis, lo sentí como que más compacto. Elvis conjugó vestuario, maquillaje, utilería, escenografía, ambientación y un grafismo en pro del discurso fílmico muy eficaz, muy eficiente, que a mi modo de ver lo hacía el virtual ganador del Oscar al mejor diseño de producción. Sin embargo, la academia consideró que Sin novedad en el frente debía ser el ganador de este premio.
La ambientación lograda allí, la reconstrucción de la época dentro de ese contexto de guerra, en verdad fue bastante elaborado. Se notó un esfuerzo muy grande. Se llevó el premio y bien lo vale la pena. Era imposible que de no llevarse el premio a Mejor Película perdiera en el renglón de Mejor Film Internacional o Película Extranjera sin novedad en el frente. De seguro nadie podía quitarle ese galardón. En cuanto al corto animado, obtuve mi acierto, puesto que The Boy, The Mole, The Fox and the Horse se llevó ese galardón. Es una producción bastante emotiva, bastante aleccionadora. En su momento comenté que me hizo recordar mucho al Principito, al libro del Principito, y valía la pena que no solamente obtuviera el premio, sino que este a su vez le hiciera la suficiente promoción para que muchas personas vean este producto fílmico animado. De verdad vale la pena que lo vean sus hijos y es una producción muy bonita. En cuanto a corto documental, obtuve también otro logro más, pues allí The Elephant Whisperers se llevó el premio. Es una producción que también apunta hacia la emotividad, pero esta vez esa emotividad de amor entre seres humanos y animales, y aquí en particular un elefante. Y aunque ocurran en lugares muy distantes y en culturas diferentes a la nuestra, no dejamos de reconocer ese sentimiento que nos une a esos seres que, aunque no nos hablen, que aunque no actúen como actúa un ser humano, tienen una respuesta de amor y de entrega incondicional hacia sus amos. Es un documental muy hermoso y también vale la pena que lo vean. Está presente en ciertas plataformas televisivas y valdría la pena que lo vean. Vamos ahora hacia banda sonora. En banda sonora, sin novedad en el frente, se llevó el premio. Yo había apostado al maestro John Williams a través de los Fabelman. Pensé que la academia iba a entregarle de nuevo en sus manos el Oscar, sobre todo valorando todo el amplísimo y largo trayecto en el que nos ha obsequiado las mejores de sus composiciones para la ambientación fílmica o el score fílmico. Pero no, se lo llevó sin novedad en el frente. Una película que de verdad es totalmente redonda en su concepto y realización y vale la pena que haya obtenido este renglón. En cuanto a efectos especiales, aquí era inevitable que no lo ganara Avatar: El sentido del agua. Es una película para la cual se creó tecnología especialmente para ella y poder cumplir con los efectos que Cameron deseaba como director obtener para su film. Es meritorio que haya recibido un Oscar a pesar de que se le negaron otra serie de premios, pero creo que este estaba destinado totalmente a Avatar. En cuanto a guión original, Toda la vez y en todas partes también fue mi apuesta, porque es una película poco convencional. Yo siento que son dos films en uno, y particularmente se encuentra integrado por una parte de acción muy Matrix, pero de menor escala, y una parte emocional muy fuerte que rescata las absurdas situaciones que a veces nos presenta esa Matrix dentro de su film, y el hecho de haber tomado gente común, el haber tomado gente que podemos conseguirlo en el día a día, como pueden ser los dueños de una tintorería, para que experimentaran esto y a su vez recompusieran su organización familiar y aprendieran a valorarse entre sí, fue bastante inteligente y bastante meritorio para quienes crearon ese guión. En cuanto a guión adaptado, yo había apostado por Sin novedad en el frente. Sin embargo, la que se llevó el premio fue Ellas hablan. Es una película
basada en un hecho real. Es una película bastante, vamos a decir que feminista, pero que denuncia el caso de los abusos, y me parece muy importante que la industria le haya reconocido su presencia, a pesar de que tenía también otras nominaciones a las cuales no pudo llegar como ganadora, y en esta sí lo obtuvo, merecía su premio Oscar. En cuanto a sonido, Top Gun Maverick también merecía obtener este premio. Lo supuse porque generalmente cuando se premia al sonido se inclina la academia hacia películas de acción o que requieran un esfuerzo extra en cuanto a efectos especiales de recrear sonidos en esa banda sonora. Y Top Gun Maverick, en ese caso, se tenía que recrear determinados sonidos muy particulares de los cuales no se tenía conocimiento, y parece ser que en ese interín de creación de banda sonora para esta película, o banda de efectos sonoros para esta película, terminaron almacenando una cantidad enorme que prácticamente se convirtió en un libro de efectos de sonido. Entonces merece también la pena que haya obtenido su premio Oscar. Si hablamos de canciones, bueno, allí creo que influyó mucho las redes, creo que influyó mucho la cantidad de vistas de YouTube de RR Natu Natu, porque siento que habían temas como más valiosos, habían temas como mejor elaborados, como podía ser, por ejemplo, Lift Me Up de Rihanna. Estaba redondísimo, era un tema bastante cinematográfico, y sin embargo este grupo de RRR Natu Natu se llevaron el premio. Es una manera de la academia entrar en gracia con las redes y con la cantidad de seguidores de TikTok de este tema, que lo han replicado cualquier cantidad de veces, y es como su manera de aproximarse hacia el público que ve este tipo de film y hacerles sentir que les toman en consideración y que están presentes en la entrega de los premios. En cuanto a mejor edición, era inevitable también que lo ganaran toda la vez y en todas partes. Es un proceso de edición bastante complejo, sobre todo por la simultaneidad de acciones de estos metaversos que se nos presentan prácticamente en caleidoscopio frenético, y que me imagino implicó un trabajo bastante esmerado para el editor. Cerramos entonces con lo que serían las 4 últimas categorías. Por una parte, dirección. Aquí los ganadores fueron los que bien se conocieron esta noche como los Danieles, Daniel Kwan y Daniel Scheinert, por Toda la vez en todas partes. Muy bien merecido ese Oscar por su esmerado trabajo. Se puede notar, para quien vea la película con detenimiento, que hay 2 modos y 2 maneras que están unidos de un estilo muy singular, y lo comprendes cuando te enteras de que hay 2 directores, como la sincreción de 2 visiones totalmente diferentes y particulares en sí, pero unidas a un mismo propósito. Entonces era de esperarse de que este tipo de colaboraciones y del resultado de esa colaboración se premiara de alguna manera. En cuanto al actor principal, Brendan Fraser se iba a llevar el premio. Como bien lo dije, la academia gusta de ese tipo de actuaciones que implican la metamorfosis de cualquier actor. Michelle Yeoh, como mejor actriz, era de esperarse. Le imprimió una emoción muy particular a su personaje dentro de lo que hizo en Toda la vez en todas partes, que de verdad pudimos sentir su humanidad más allá del histrionismo, y llegar a ese punto de entrega a un personaje de verdad merece la pena que sea premiado. En cuanto a mejor película, obviamente lo obtenía en base a la popularidad que alcanzó en redes y la gran cantidad de seguidores que acumuló este film Toda la vez y en todas partes. Sin embargo, tengo mis reservas al respecto,
puesto que es un film que de por sí es bastante extraño. Ya les había dicho que lo sentía dos películas en uno. Estas dos películas es la visión de un director occidental y la visión de un director de ascendencia oriental. Entonces nos podemos conseguir como esa normalización del absurdo del anime dentro de este film, con situaciones totalmente descabelladas, como a su vez con ese sentimiento y encuentro entre personajes que desarrollan una tensión dramática tan particular, tan universal y tan especial, que prácticamente esa historia humana que lo lograron estos actores brillantes rescata de ese absurdo a la película como tal. Entonces es un film que, aunque no lo veía como el ganador de mejor película del año, a pesar de sus méritos, obtuvo el premio. Creo que se desmereció el trabajo que se hizo con Elvis, que creo que fue un film bastante redondo y bastante compacto. Sin embargo, el premio de la Academia fue para toda la vez, en todas partes. Enhorabuena para ellos. Y bien, tal como lo decían en los viejos dibujos animados, esto es todo, amigos. Los despido solo por la emisión de hoy y los espero en la próxima entrega de Go Hollywood. Soy Efraín Delgado y los invito a seguir soñando. Hasta la vista.